Pero la segunda parte es algo nuevo, así que le doy gracias a mis compañeros ancianos por la oportunidad de hablar acerca de cómo estamos evangelizando a nuestro vecindario y de quién vamos en busca en su evangelio y los mandatos de las escrituras detrás de nuestro llamado a las misiones locales. Me involucré en la supervisión de nuestra escuela en el 2002 trabajando con el pastor Jenko. Hubo algunos desafíos particulares que vino inherentes al ministerio escolar y tomamos la decisión el año escolar de continuar adelante. Y hubo algunas preguntas, no sé por qué había unas cosas negativas, así que creí que era muy importante que debíamos compartir el por qué estábamos ahí, que teníamos la educación cristiana, y esa es la razón por la cual estoy aquí esta mañana para hablarles con ustedes acerca de esto. Déjenme empezar en oración. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Les doy gracias por mis hermanos, cómo me dan apoyo en este ministerio por tanto tiempo y ayudándome. El trabajo es difícil y las pruebas bastante grandes, así que te doy gracias, Señor, por esta congregación. Te doy gracias por todos esos que están aquí hoy en la mañana. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo me involucré nuevamente en la supervisión de nuestra escuela en el 2002, trabajando con el pastor Jack Jenkins. No estaba trabajando ahí, estaba envuelto en el comité de la escuela. Si usted estaba aquí, saben que pues Jack Jenkins estaba como parte de esto. Los dos, ambos estábamos viendo en el liderazgo para dirigir a la escuela. Sabíamos que teníamos que hacer un cambio en el liderazgo y encontrar a alguien que viniera y que pudiera, quien comenzara a refrescar y reenfocar la dirección del ministerio en la escuela, porque había una desconexión entre muchos de los que trabajaban en la escuela y nuestra iglesia, y tuvimos el deseo de reconectar los ministerios juntos. Así que yo tomé la tarea de buscar a esa persona y desafortunadamente no hizo un buen trabajo porque la persona que elegimos resultó no ser la persona adecuada para el desafío y se fue para las vacaciones de Navidad en el 2003 y dejó al pastor Jack y Spencer que se tomaron turnos. Se turnaban para estar en la escuela y supervisar mientras esperábamos a nuevos prospectos que respondieran a nuestra llamada para dirigir en la escuela. Durante ese tiempo el Señor empezó a trabajar en mi corazón y tuvo que ser a las 2 o 3 de la mañana todas las noches. Encontraba mis ojos bien abiertos y mis pensamientos estaban enfocados en nuestra escuela y pasé mucho tiempo en oración con el Señor pidiendo su sabiduría y dirección con respecto a este ministerio que hemos tenido desde mediados de la década de 1970. Como todos sabemos, continuó una pequeña voz en mi cabeza tarde en la noche que me estaba llamando hacia una vocación en lo que no sabía nada y confiaba en que si el Señor abría las puertas, Él proveería la sabiduría que me faltaba. Y sí funcionó. El Señor me sacó de el mundo empresarial estadounidense y metió en Lakeside Community School, en la escuela de Lakeside. Y al principio, pues una de las primeras cosas que quería saber, cómo aquellos que habían pasado su vida dentro de la educación cristiana definieron qué era lo que estábamos haciendo aquí, qué era para qué estábamos aquí. Y esto vino a varias cosas, unas definiciones comunes. La definición de la educación cristiana. Uno era maestros cristianos que podrían enseñar contenido y asociarse con padres cristianos en el discipulado de sus hijos.
Las escuelas cristianas utilizando libros de textos cristianos específicos publicados en el sur de Estados Unidos. Más parecía que había un plan de estudio de matemáticas no cristiano que era aceptable también. Y finalmente su inscripción era niños de la iglesia identificados por preguntas en un formulario de inscripción con al menos un padre que asiste a una iglesia evangélica local. En este punto, la inscripción estaba en pleno apogeo para el próximo año. En cuentas de la población, vimos que teníamos más o menos 15% de los niños que tuvimos que venían de Leisai. Y entonces yo me preguntaba qué pasó con el 85%, ¿de dónde venían ellos? Y me dijeron que debido al formulario de ingreso de la escuela cristiana común que usábamos y que toda otra escuela utilizaba, que podíamos inferir que teníamos los niños correctos, los que estábamos buscando, que iban a la iglesia y eran discípulos de la iglesia. Y ¿qué era tan especial en este formulario de inscripción que nos llevó a hacer esa inferencia? Dos preguntas y una firma. La primera era una casilla de llenar que dice, un padre asiste a iglesia evangélica, entonces checaba la casilla esa. Y la segunda, por favor lea nuestra declaración doctrinal y marque la casilla que está de acuerdo con nosotros y finalmente firme en la parte de abajo que usted está de acuerdo en que la palabra de Dios era el estándar por el cual trabajábamos juntos y que íbamos a educar a sus hijos. Y usábamos este formulario de inscripción comúnmente aceptable para pedir esas preguntas básicas para asegurarnos de que solo recibíamos a otros niños de iglesia. Pero cuando empecé a conocer a los padres y estudiantes, encontré que algunos dijeron sí a las casillas estas y que firmaban, pero que realmente esto no te daba la información que necesitaba. Y me di cuenta que al conocer más padres e hijos, que algunos atendían a las iglesias, algunos ni siquiera atendían. Y también teníamos en nuestra población, hubo algunos de las iglesias católicas, o mínimo una educación católica, no que estaban envueltos en la iglesia católica, sino que querían que sus hijos estuvieran en un ambiente diferente. Así que descubrí bastante rápido que un par de casillas marcadas y una firma no indicaba que la población era quien decían ser necesariamente. Así que pasé mucho tiempo en oración buscando la sabiduría del Señor sobre cómo sería nuestra futura misión y cómo deberíamos hacer esto. Asumí que debemos ser los únicos que se desviaron del enfoque en su ministerio solo para niños de la iglesia. Y como el Señor siempre lo hace, Él respondió a esta oración. Primero, la primera conferencia que atendí de administradores regionales en el otoño del 2004, cuando entré en un cuarto con cientos de otros administradores de escuelas, estaba viendo lo que ellos hacían. Yo era la nueva persona. Quería ver qué era lo que estaban haciendo y la persona que estaba hablando, nuestro orador principal, venía venía de una escuela bastante bien reconocida y él tenía un mensaje bastante impresionante que decía, estábamos enfocados en las cosas equivocadas. Él había trabajado en cientos de escuelas cristianas y comenzó a amonestar a todos nosotros dejándonos saber que estábamos trabajando en las cosas incorrectas. Dice, todos están enfocados en discipular a muchos incrédulos. Él dijo unas palabras que no había escuchado anteriormente y creo que, no sé, él nos dijo que estábamos ocupados, éramos culpables de lo que el término que él usó, que no había
escuchado anteriormente, circunscripción. No sé si él es el que creó este término, pero el mensaje era que todos estamos enfocados en discipular a muchos incrédulos. Tenemos una misión común de asociarnos con los padres en el discipulado, y que nuestra misión eh, común era, nuestro enfoque común debería ser las misiones, porque la mayoría de la gente dicen que decían ser ciertas cosas, no eran. Su desafío era que habíamos dejado un gran número de incrédulos que ingresen en nuestras escuelas. Entonces necesitamos volver a enfocarnos en misiones locales y el propósito de la prioridad de evangelizar, a dejar de escondernos detrás de una solicitud de inscripción y comenzar a invitar abiertamente a los no salvos a nuestras escuelas. El orador agregó soporte para enfocarse en el evangelismo de vecindario debido a las siguientes tres razones. Él tenía estadísticas de todas las naciones que dice que 17% de las escuelas cristianas a través de el país, la nuestra era de 15%, pero él dice que el 17%, el promedio, no tenía ninguna conexión a iglesias locales. La mayoría de las escuelas representaban en la conferencia eran independientes de grandes denominaciones, y no hay conexión con otras iglesias de las que podría mandar a los estudiantes a estas escuelas. Y tercero, creciente división entre los padres cristianos sobre cómo educar a sus hijos. En los últimos 14 años nos hemos vuelto aún más fragmentados en esta área. Así que en ese punto él trajo nuestra atención a las Escrituras, el libro del que estamos aprendiendo mucho más. En nuestro reciente libro era el libro de Jonás, el misionero reacio, que nos dice, Dios le dijo que se levantara y se dirigiera a Nínive, porque el gran mal de ellos se había presentado ante Dios. Y sabemos que Jonás finalmente llega al destino y entrega el mensaje de Dios. La esperanza de Jonás era diferente a la de Dios. Él quería ver a Dios asestando un golpe devastador a los malvados paganos, pero los ninivitas se arrepintieron, y Dios demuestra su carácter de ser compasivo en su disposición de salvar a los que se arrepienten y regresen a Él. Jonás se enoja con Dios en ese momento, y la historia termina con una gran pregunta de Dios a Jonás. Él le pregunta, ¿no me debería compadecer de Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha de mano izquierda? Dios ve a Nínive con compasión, con gran compasión, misericordia y amor bondadoso, mientras que al mismo tiempo estaba dispuesto a aplicar el castigo más severo a cada hombre, mujer y niño en Nínive. ¿Qué era exactamente que los hijos de Nínive no comprendían entre sus manos izquierda y derecha? Ellos no conocían las profundidades de la santidad de Dios, del mal de la sociedad pecadora en la que habían nacido y criado. Ellos no se podían comparar y diferenciar la profundidad del amor sacrificial de Dios, que un día futuro estaría en exhibición en la colina del Calvario, en contraste al total desprecio por la vida humana que se mostraba en la cultura ninivita. Ellos no sabían del horror de una eternidad en el infierno, ni la grandeza abrumadora de una eternidad con la familia celestial de Dios. Pero aún así, Jonás no pudo haberse preocupado menos por las personas y los niños de Nínive. Si podemos parafrasear lo que Jonás dijo, era como decir, Dios, yo sabía que harías esto porque sé quién eres, nunca cambias, pero estas personas no son las elegidas. ¿Por qué ellos? Pero en Jonás, Dios puso
él hizo en Jonás, demostró la falta de amor, el reproche por la falta de amor. Él lo puso en Jonás, por el hecho de que Jonás no haya comprendido y modelado la comprensión divina de Dios hacia los perdidos. Y nosotros como Jonás no tenemos derecho a no compartir la compasión de Dios por los no salvos, ni el derecho de estar enojados con Dios por aquellos que Él elige para mostrar su compasión. El último punto de la conferencia era ¿por qué no ellos? ¿Por qué no aquellos que han estado fuera de nuestra definición de a quién la educación cristiana ha estado tradicionalmente aquí para servir? ¿Por qué no vamos tras los que han sido excluidos de la educación cristiana? Si no vas a ellos, el gran número que no conocen su mano izquierda de la mano derecha, ¿quién lo hará? Creemos en el 2005 nosotros creamos un grupo de jóvenes aquí en nuestra escuela de Lakeside para sentarse y observar el ministerio en lo que nos habíamos convertido. Queremos volver a empezar y volver a enfocarnos en los niños de la iglesia solamente, o queríamos agarrar el camino en el que ya estamos enfocados hacia adelante como una organización misionera. Elegimos el último y todos teníamos la creencia de que Jesús quería que usáramos nuestro ministerio escolar para evangelizar nuestro vecindario en los mismos tipos de personas que Él hubiera buscado mientras estaba en la tierra. Para volver a conectar la escuela con nuestra iglesia, haríamos lo siguiente: nos integraríamos con el ministerio juvenil de Lakeside para convertirlos en la supervisión del discipulado en la escuela. Avanzaríamos con la tratación de educadores cristianos que desearan trabajar en un ambiente de misión, que compartieran un interés en el evangelio local. Pediríamos que asistieran a Lakeside Community Chapel, a nuestra iglesia, por lo que estábamos seguros de que estaban recibiendo una instrucción bíblica sólida. La escuela es nuestro estudiante de Jerusalén local, de kindergarten al grado 12. Vengan y escuchen la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, y un llamado a fe, arrepentimiento directamente por un equipo de unas 30 personas que se esfuerzan por mostrarles la semejanza a Cristo. Nuestra solicitud de inscripción establece nuestro distintivos doctrinales y afirma que entienden que estaremos enseñando estas cosas. Este año, 2/3 de los padres de los estudiantes han enumerado que asisten a una iglesia local, 55 iglesias locales diferentes en total. Creo que estamos perfectamente situados en el lugar perfecto, en el momento perfecto para ser una organización misionera local. Vivimos en un área urbana grande con dos grandes poblaciones, una de no salvos y otra, un gran número de iglesias que han permitido que sus bases doctrinales sean erosionadas por la cultura. Es un lugar perfecto y el momento perfecto para utilizar nuestra escuela en el plan de Dios para buscar y salvar a los perdidos. Las cosas que escuché y aprendí en esa conferencia hace 14 años, Dios usó para traerme a una comprensión más profunda de las misiones locales. Un estudio posterior me ha ayudado a visualizar y crear un plan de cómo hacer misiones a nivel local. Y eso es lo que quiero hacer hoy día. Vamos a ir a una parte bien conocida de las Escrituras y encontraremos en ella un modelo para las misiones locales. De estos versículos viene la visión para la misión que es la escuela cristiana de Lakeside, así como el modelo para las misiones locales para el pueblo de Dios. Así que vayamos a Jeremías 29. El capítulo 29, darle algo de historia en esto. En el año antes de Cristo, 597, Dios dispersa a su pueblo fuera de Israel debido a sus corazones
endurecidos, desobediencia e infidelidad. Un grupo termina en Babilonia. Dios envía al profeta Jeremías a los judíos en Babilonia con un mensaje para rectificar las noticias falsas que estaban recibiendo de los falsos profetas. Dios les entrega un modelo preciso sobre cómo deben vivir en su tiempo de exilio y cómo crear un programa de misiones donde Dios los plantó. Es un patrón que podemos seguir. Tienen un significado ya que nosotros también somos exiliados. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén en el resto de los ancianos del destierro, los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judía, envió a Babilonia a Nabucodonosor desde Babilonia diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifica casas y habitadlas, plantad huertos y comed de frutos, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí, no disminuyéis, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Dios, hay tres tácticas en el plan de Dios para que su pueblo participe en misiones locales. La primera, Dios soberanamente supervisa los eventos de nuestras vidas para abrir la puerta para nosotros participar en misiones locales. Vemos que en Jeremías 29, 1 al 4 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, los profetas y todos los pueblos de Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén. En el versículo 4 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén en Babilonia. Sé que en esta sala hay un puñado de personas que trabajan para la misma compañía. Habrá algunos que trabajan en la misma industria o tipo de negocios. Hay quienes trabajan para agencias públicas, el gobierno local, aquellos en el ministerio. Muchos trabajan en tipos de negocios relacionados. Hay suficiente talento diverso en este santuario para hacer algunas de las siguientes cosas: diseñar y construir una casa, proporcionar una hipoteca para esa casa, servicios de seguros y servicios de ventas de bienes raíces, o proporcionar cualquier número de talento especializados necesarios para remodelar o renovar esa casa. Personas que pueden reparar, vender o asegurar coches, barcos, aviones, personas que protegen y sirven a una comunidad a través de las profesiones de policías, bomberos, ambulancias, aquellos en el gobierno local que supervisan todos los aspectos de la necesidad de la ciudad y comunidad, aquellos que cuidan y sanan los heridos y enfermos, enfermeras de ambulancias, asistentes médicos, administración de los hospitales, dentistas y otras profesiones, ingenieros y artesanos que pueden diseñar, construir, instalar una variedad de productos, educadores y administración educativa con habilidades enfocadas en todos los grupos de edad y todo tipo de estudiantes que preparan a los niños para vivir en nuestra comunidad y con éxito. Expertos de la palabra de Dios que pueden ministrar al cuerpo de Cristo. Muchos pueden haber venido aquí primero haciendo una cosa, pero después entonces haciendo otras cosas. Hay quienes nacieron y se criaron aquí, quienes como yo tomaron un trabajo aquí. Pero mi pregunta es: ¿con qué frecuencia nos fijamos en nuestras circunstancias fuera del domingo y damos créditos de cómo y por qué estamos aquí y
¿qué hacemos para trabajar en eventos? Nuestra vida de lunes a viernes, ¿quién recibe el crédito por lo que hacemos y por qué lo hacemos aquí? ¿Nuestras circunstancias actual se debe a los eventos terrenales o a las elecciones de otras personas? En el versículo primero vemos todo el pueblo a quien Nabucodonosor había llevado al exilio desde Jerusalén a Babilonia, a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Con qué frecuencia respondemos a las preguntas de cómo y por qué estamos aquí en este lugar ante un evento terrenal o una decisión terrenal? ¿Con qué frecuencia dice su jefe incrédulo que te contrató? Fue mi decisión la que te trajo aquí. Nabucodonosor argumentaba frecuentemente que fue su decisión, pero las escrituras nos dicen que es Dios que usa soberanamente las decisiones y acciones de los reyes mundanos para dirigir provisionalmente su voluntad. Si vemos en Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey, y en la mano del Señor Él lo dirige donde le place. Dios usa todas las circunstancias de la vida para ser la causa última de nuestra presencia aquí, hoy, y como parte del cuerpo de Cristo. El punto es, así como los israelitas fueron colocados soberanamente en Babilonia, nosotros también hemos sido colocados soberanamente aquí y ahora. Estamos dispersos en toda esta comunidad y trabajamos en una variedad de lugares utilizando una variedad de habilidades y talentos. Dios tiene un plan de misión local para usarnos, tanto individualmente como corporativamente, en su misión a aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo. No se equivoquen en eso. El incrédulo Nabucodonosor pudo tomar todo el crédito que quisiera, pero la palabra de Dios construye un tema de su última soberanía sobre todas las acciones y el evento a través de la historia, con fin de que voluntad redentora sea realizada. Yo creo que sin dudas que Dios orquestó todo lo que los eventos que me trajeron a Florida. Mis hijos eligieron a la escuela de Lakeside como su escuela y convirtiéndose en el hogar de mi iglesia. El Señor orquestó todos los eventos de mi partida del mundo corporativo para el trabajo ministral, incluidos los eventos de los que aprendí al principio, de los que acabo de hablarles en venir aquí en Lakeside. Además, Dios es soberano sobre apertura de puertas y cerrar puertas para nuestro testigo sin obstáculos. Estoy agradecido de que hoy el gobierno local y estatal estén dispuestos y sean activos en asociarse con escuelas como las nuestras, donde se da a conocer a Cristo a todos los que acuden a las escuelas. Son tres tácticas en el plan de Dios para que su pueblo participe en misiones. La primera, Dios soberanamente supervisa los acontecimientos en nuestras vidas para abrir las puertas. Hemos sido testigos. La segunda, Dios espera que misiones locales sean un esfuerzo multigeneracional y de equipo. En Jeremías 29, 5, 6 dice, es un verso muy familiarizado: edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den los hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Los israelitas estaban en Babilonia debido a su desobediencia y su adopción de todas las prácticas perversas de otras naciones. No había pecado que no se hubiera convertido en una práctica común. Pero en Jeremías 2, Dios recuerda a Jeremías cómo Israel, mientras estaba en el desierto saliendo de Egipto, fue dedicado a Dios y lo amaba. Nuevamente, no había ningún pecado que no fuera una práctica común para ellos. Y Dios le recuerda a Jeremías cómo Israel, mientras estaba en el desierto saliendo de Egipto, fue dedicado a Dios y lo amaba, pero que la devoción y el amor se desvaneció con el tiempo. Dios le dijo a Jeremías en el versículo 13 que Él escogió a Israel de todas las naciones para que se aferraran a Él, sean su pueblo. Y antes de que las naciones sean nombradas,
que lo alabaran y fueran su gloria. Pero Israel se había negado a seguir escuchando a Dios. Les tomó generaciones a llegar donde estaban y Dios les dará el tiempo apropiado para que se arrepientan y regresen. Hubo un tiempo en que los actos de salvación de Dios eran la centralidad de su existencia. La siguiente generación vino y no veneró las cosas que Dios había hecho por ellos. Habían olvidado su evangelio de cómo fueron salvados de la esclavitud. Lo que una vez fue una entrega fue reemplazado por la complacencia y luego vino el compromiso. ¿Qué errores pudo haber cometido una generación que se magnificó en la siguiente? Un error puede haber sido la erosión de la vida piadosa de una manera. Aquí hay un ejemplo en Deuteronomios 6 a 7 nos dice que el evangelio se vive en todos los aspectos de la vida y no está compartiéndolo. Él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estos versículos no son una técnica que garantice la salvación, sino que son lo que Dios llama a su pueblo a ser como padres para que no perdieran a una generación entera. Pero ellos no lo hicieron. Entonces, ¿cómo deben reiniciar y restablecer los israelitas en este nuevo entorno, en un ambiente potencialmente hostil? No necesitan palabras nuevas o frescas de Dios, ya tienen todo lo que necesitan para recuperarse, volviendo a lo que saben. Que comenzar es más importante de todos los mandamientos de Dios, que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús agregó también en Mateo que diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos nosotros también fuimos recogidos y arrastrados a un país extranjero con un idioma diferente. Así que, ¿qué hacemos? Nos unimos como un equipo, amando a Dios y amando a nuestros nuevos vecinos aquí en Lakeside. Nos reunimos y hablamos acerca de nuestra salvación común en Jesucristo. Debemos ir contando a otros cómo Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad. Debemos vivir nuestra fe y nuestras doctrinas frente a nuestros hijos y nuestros vecinos. Y esto será nuestro negocio familiar. Nosotros tenemos 2 misiones locales que sostenemos aquí. Una es nuestra escuela y el otro es el grupo de evangelización que se reúne en la zona de Wood Valley. Es una área aquí en Clearwater. La visión que tengo para Lakeside es que más de ustedes se involucren en ayudarnos diariamente o semanalmente en estas misiones. Necesitamos abuelos y mamás y papás con tiempo para llenar los espacios que no podemos llenar en nosotros mismos. Imagino que algún día habrá un equipo de misioneros locales dispuestos a reunirse con los padres en su hogares, invitándolos a la iglesia o a estudios bíblicos. Más del 50% de mis estudiantes viven en lugares de padres solteros y están luchando con la vida. ¿Qué impacto podríamos hacer si los 10 o más se involucraran en amar a estos vecinos para la gloria de Dios? Desafortunadamente, en la última década he escuchado los comentarios más despectivos de este cuerpo acerca de los estudiantes que nosotros como el personal estamos aquí para dar testimonio e instruir en el Señor. Una de nuestras tácticas ha sido crear con el tiempo un equipo de educadores que forme parte del equipo de Lakeside.
pero con el tiempo algunos han hablado con nuestro personal femenino que se ha incorporado aquí para ser parte del trabajo de la misión de una manera tan negativa que algunos se han ido. Hace poco, algunos maestros y familias se fueron del Lakeside debido a que escucharon comentarios negativos y despectivos sobre la población escolar a la que vinieron para servir como embajadores de Cristo. Esto es como uno de los ancianos. Les pido, quien sea ustedes el que hizo esto, por favor, paren. Como iglesia estamos detrás del trabajo y algunos que están aquí deshaciendo este esfuerzo no es bueno. En mi mensaje en la conferencia de misiones fue en versos en Levit 19, donde Dios enseña a los israelitas. Debemos compartir la compasión. Y la palabra hebrea para extranjero es GER, G-E-R. Y acuerdo que les di una historia a ustedes de Lucy. Lucy era nuestra perrita. Y antes de Tim, otro perro que tuvimos, su mejor amiga era una... una gatita. Y la gatita se la comió, la mataron, la comió uno de estos pájaros grandes. Así que nosotros la reemplazamos con otra gata blanca. Pensamos que podíamos dársela a Lucy y ella iba a estar contenta, pero no, no la pudimos engañar. Ella no quería nada que ver con ese. Y Dios nos instruye que vengamos con compasión. Él fue a personas muy pecadoras en su misión y nosotros debemos hacer lo mismo. Nuevamente, la segunda táctica es que requiere multigeneración. Y esfuerzo en grupo. Y la tercera táctica es propósito de la misión local, es establecer la paz de Dios en nuestra comunidad o ciudad. En Jeremías 29:7 dice, y buscar el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. La mayoría de ustedes saben que la palabra hebrea de bienestar es shalom, que dice, se traduce, busca el shalom, el bienestar de la ciudad, porque en buscar el bienestar de la ciudad encontrarás el bienestar para ti misma. Pero otra manera de traducir esto sería como más frecuencia sería paz. Aquí está el bienestar, en otras traducciones podría ser prosperar. Ahora, teniendo hijos y nietos, a veces uno tiene que tomar un tiempo para parar. Así que me imagino que también los israelitas harían lo mismo, estar en el cuarto mirándose unos a los otros diciendo, parece que simplemente debemos agacharnos hasta que regresemos a Jerusalén. Podemos construir un enlace así, escondernos, haciendo nuestras propias comidas, casándonos y teniendo bebés y sobreviviendo. Podemos hacer esto. Y luego Jeremías continúa en el versículo 7, buscar su bienestar, rezar por ellos. Aquí somos, y ellos, me imagino ellos pensando, aquí somos nosotros los exiliados, orar por nosotros que deben estar haciendo, no orar por ellos. Imagínense los susurros, ¿no? De estas personas, nuestros tiempos, talentos y recursos para que mejore su bienestar. Así, les acabo de dar dos ejemplos. Tuve un padre que vino a mí después que
que vino a mí, que estaba tratando de aprender para estudiantes con disabilidad. Y él vino diciendo, no quiero a mi hijo en la escuela con esos niños. Y como habíamos también crecido en dar becas, hay padres que han venido a decir, no quiero mis hijos que estén envueltos con esos niños así becados que vienen de familias de menos recursos. Y esto es duro escuchar estas cosas. Quiero escucharles así de la misma manera, o quiero decir de la misma manera que les he dicho anteriormente, por favor, no hagan estas cosas. Eso no es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta cultura tan, eh, tan loca en la que vivimos, aquí en Clearwater? Vinimos aquí para hacer misiones. Dios no quiere que estemos aquí. Ciertamente no, Dios no quiere que salgamos a esta loca cultura polarizada dando nuestros talentos y recursos para prosperarlos, para mejorar su bienestar, ¿verdad? Pero la pregunta real es la siguiente. ¿Él quiere que nos alejemos tanto de la cultura local que no tenemos ninguna influencia sobre ella? Por supuesto que no. Si hace 14 años que había vuelto a hacer un ministerio de discipulado para los niños a la iglesia, tienen que nos hubiéramos perdido 1000 de oportunidades para la escuela si no hubiéramos estado envueltos con estos niños que no son, que no son creyentes. Nosotros, esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Realmente no queremos participar en esto? Y la respuesta es no. Por supuesto que tenemos que estar participando en esto. Dios quiere que nos seamos parte de esto, nos acoplemos en estas misiones para ayudar a estos niños, tener eso en nuestro corazón para misiones locales. El plan es un plan a largo plazo, oportunidad de utilizar nuestro tiempo, talento y recursos y esfuerzo para buscar la paz, el shalom para nuestra comunidad. Que nos enfoquemos en los esfuerzos que nos permiten enseñar a otros cómo ellos también pueden encontrar la paz centrada en Dios en su vida. Nosotros sabemos que lo que le pasa a este mundo es que no tienen la paz de Dios, el shalom de Dios. Una condición de nuestro mundo caído es de carecer de esto. Shalom significa más que la ausencia del conflicto. Se refiere a una vida en la que la vida no tiene obstáculos por el pecado y no es libre de encontrar significado en Dios. Y uno es libre de encontrar el significado en Dios. Donde la vida pasada de ser no importa. La caída de la humanidad ha dejado a cada ser humano con necesidad específica que solo Dios puede arreglar. En el versículo 7 vemos que nuevamente estamos buscando en nuestro vecindario. ¿Cómo se ve eso cuando no tienen ese shalom? Las personas tienen problemas criando a sus hijos, tienen problemas con los vecinos, no tienen oportunidades de educación, discusiones iguales. Las personas quieren salir de eso y desesperadamente y no pueden. No tan lejos de aquí tengo estudiantes que conocen más de lo que deberían de conocer de crímenes. Y ellos viven en un hogar que no tiene la paz. Y vemos también a muchos nietos de personas que no conocen ese amor, que no conocen esa paz.
No tienen la habilidad de eso. Así que al proveer esta educación donde la palabra de Dios se le está enseñando, ellos pueden encontrar la paz eterna de Jesucristo. El versículo 7 nos apunta a un objetivo de investigar y buscar manera de aplicar para mejorar el bienestar, la paz y la prosperidad de nuestros vecinos. Y nos da la oportunidad de conversar con ellos acerca de Dios y compartir el Evangelio. Está designado para traer la paz a matrimonios y familias que no lo tienen. ¿Cómo se hace? Se les enseña el diseño de Dios para el trabajo y las relaciones de trabajo. Cómo dar sentido a los tiempos, cómo sobrellevar la presión de género y las cuestiones de origen sexual que causan tanta confusión y dolor. En última instancia, el objetivo es asegurarnos que nuestros alumnos sepan cómo encontrar la paz con el único Dios verdadero a través de Jesucristo y su Evangelio. Jesús hizo la paz para nosotros por su sangre derramada en la cruz. Para los israelitas, su pecado los había alcanzado. Podemos observar la cultura que nos rodea y ver que ocurre lo mismo. Tantos carecen de paz verdadera a causa del pecado. La paz es destruida por la depravación. Esa es una regla. Cuando el pecado aumenta, la paz disminuye. Solo Dios puede restaurar esta paz y en su plan. Y ese plan es que seamos nosotros sus soldados en pie. En Jueces 6, acerca de Gideon fue confrontado por Dios, que tuvo que dejar de esconderse en el lugar que estaba y meterse en la batalla. Cuando se encendió la bombilla para Gideon, que él estaba hablando con el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Nosotros enfrentamos la batalla diaria de ver y conocer el pecado de algunos de nuestros estudiantes. El mayor obstáculo para nosotros como personal es el deseo de escondernos en el lagar, como lo hizo Gideon. Quejarnos del pecador y darles la espalda. Necesitamos la oración diaria para enfrentar el pecado cuando lo vemos o lo escuchamos, para que algunos puedan encontrar la paz con Dios. Esto es lo que hacemos todos los días, mientras aproximadamente 300 estudiantes realizan su trabajo como aprendices. En un día regular, el pecado de 2 y 5 aumenta su frialdad en el día de un miembro del personal en algún lugar entre kindergarten y el grado 12. Esto es lo que aprendí hace 14 años atrás. Si enfrentamos sin miedo, como Gideon lo hizo, no moriremos. Podríamos estar disgustados, pero seguimos respirando. Nosotros sabemos que el Señor nos dijo que no nos preocupemos, que Él nos da su paz. Jesús dijo que no permitamos que eso suceda. Y Jesús quiere que compartamos su preocupación por ellos y enfocarnos en la compasión de la condición perdida de las personas. Nosotros hemos perdido muchas oportunidades a veces de ministrar a estudiantes y a sus padres. Nosotros hemos tratado de venir con este ministerio para poder compartir esto con los estudiantes. Nosotros queremos la paz, al igual que los israelitas en Babilonia. Dios puede asegurarse de que nosotros también carezcamos de paz cuando somos desobedientes. En Isaías 48:22, Dios dice que si prestamos atención a sus mandatos, tendremos la paz como un río. Si no tiene paz en su vida, el remedio es buscar o inspeccionar en su propia vida donde no está siendo obediente y o está descuidando el obedecer a Dios. Yo estoy muy agradecido
en nuestra congregación, por Susie King y Amanda Arbia, a quienes se han ofrecido para mantener una lista de áreas y oportunidades donde cualquier persona puede ir a nuestra escuela y participar con nosotros en el trabajo. ¿Cómo la paz viene a una ciudad o comunidad o en nuestra nación? Hay paz a través de la salvación. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo. Jesús proporcionó el regalo de la paz al convertirse en nuestro Jehová Shalom a través de su agencia, el sustituto que cargó nuestro pecado. Nosotros oramos que continuemos viendo a estudiantes aquí en Lakeside que vengan a salvación. Nuevamente no hay evidencia de que los israelitas se alinearon con los mandamientos de Dios de ser sal y luz en Babilonia. El pastor Joshua Harris comentó que la mayoría de nosotros entendemos estos versículos tal como lo hicieron los israelitas, pero los israelitas optaron por aislarse de su comunidad y así también muchos cristianos. Harris culpa a un versículo que es muy conocido como el motivo de que pensaron de esta manera. El terminar el resto del mensaje que Dios les dio a Jeremías, llegamos al versículo 11, al cual muchos cristianos afirman es su versículo favorito. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Harris llama a aquellos de nosotros que nos aferramos a este versículo esperando la promesa de shalom, de paz, de bienestar, creyentes que permanecen aislados en las promesas, ¿verdad? Somos creyentes que olvidan los versículos anteriores donde Dios les dijo que buscaran el bienestar, el shalom de su comunidad y rogaran al Señor por ella, por su bienestar, el shalom nuevamente. Y así tendrían bienestar, tendrían su shalom, tendrían la paz. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a esperar a Dios y vivir en una comunidad que carece de la paz de Dios y esperar por nuestra paz, shalom, en fecha posterior? Oremos. Señor, te damos gracias por el trabajo que has hecho en mi vida. Te oramos por nuestros hermanos y hermanas que están aquí hoy día. Gracias por el trabajo que tú has hecho en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en la comunidad. Señor, te pido que nosotros seamos conocidos en la comunidad como tu gente. Te damos gracias por todos aquellos que están aquí hoy día y por tu palabra que pasa a través de nosotros en nuestros corazones. Y así como entramos en nuestros trabajos el lunes a viernes, oro por cada uno de nosotros que nosotros seamos tus mensajeros por el mensaje de Jesucristo. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.